A continuación escucharemos, dentro de la serie de Primera a los Corintios, el mensaje titulado Libertad, Derecho y Amor, por el pastor Sugel Michelén. Primera a los Corintios, capítulo 8. La semana pasada nosotros vimos que los miembros de esta iglesia habían enviado una carta al apóstol Pablo planteando algunas interrogantes sobre la vida cristiana práctica. Y una de ellas estaba relacionada con las comidas sacrificadas a los ídolos. En aquellos días los sacrificios de animales eran parte integral de la adoración que los paganos rendían a sus dioses. Y tal parece que la carne que era sacrificada era dividida en varias porciones. Una porción era quemada, eso era parte del sacrificio. Otra porción se le daba a los sacerdotes, al equipo que trabajaba en el templo, era como una especie de paga. Y la otra carne, la otra porción de carne era vendida a un precio más bajo o era consumida por los adoradores en una especie de banquete que no solo tenía una connotación religiosa, sino también social. De manera que los templos paganos en aquellos días no solo funcionaban como lugares de adoración, sino también como carnicerías. Y al mismo tiempo funcionaban como lo que sería el equivalente de los restaurantes en el día de hoy. La pregunta que Pablo parece responder en este capítulo y en el siguiente de la carta, y aún en el capítulo 10, es si era lícito para un creyente participar de ese tipo de actividad, de esos banquetes, o incluso comprar de esa carne que fue sacrificada a los ídolos. Porque comerse una carne sacrificada a los ídolos en aquellos días representaba en cierto modo una identificación con ese ídolo. Era identificarse como un adorador de esos dioses paganos. Y aunque eso puede parecernos en pleno siglo XXI algo trivial y sin importancia, créanme, mis amados hermanos, en esta época era un tema candente. Dejar de participar en esos banquetes implicaba prácticamente aislarse de la sociedad corintia, porque muchos eventos importantes se llevaban a cabo en ese contexto. Es lo mismo que ocurre con los restaurantes en el día de hoy. Hay personas que alquilan restaurantes para cumpleaños, para festejar algunas fechas importantes. Eso mismo ocurría en aquellos días. Por otra parte, muchos de los hermanos de la iglesia en Corinto, que tenían una conciencia más fuerte y mejor informada, no estaban dispuestos a dejar pasar los especiales. O sea, piensen por un momento, que quiere comprarse un churrasco y resulta que en la carnicería lo venden a un precio y en el templo de Esculapio lo venden a otro, más bajito. Bueno, algunos hermanos de la iglesia en Corinto no estaban dispuestos a dejar pasar los especiales por causa de algunos que tenían una conciencia más débil. Los hermanos fuertes razonaban de este modo: todos sabemos que existe un solo Dios. Todos sabemos que un ídolo no es nada, porque representa algo que en realidad no existe. Solo existe un Dios vivo y verdadero. Por otra parte, también sabemos que delante de Dios nadie es más espiritual ni más aceptado por Él porque coma una cosa en vez de la otra. Pablo dice en el versículo 8: si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En otras palabras, delante de Dios lo que usted se coma o deje de comer no tiene importancia. Noten, mis hermanos, que hasta aquí la argumentación de los hermanos fuertes era perfectamente lógica. El problema estaba en la conclusión a la que algunos habían llegado a la luz de esos argumentos. La conclusión era, en palabras bien dominicanas: no seas tan quisquilloso, aprovecha los especiales, no le des mente a eso. Esa parece ser la problemática que el apóstol Pablo está tratando aquí. Ahora, mis hermanos,
Si bien es cierto que esa situación en particular ya no representa ninguna amenaza para nosotros, por favor no piensen ni por un momento que la enseñanza de este texto no tiene nada que ver con nosotros en el siglo XXI. Por favor no pienses eso, porque lo que vamos a ver en esta mañana tiene todo que ver contigo y conmigo. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir esta porción de la carta, porque los principios que encontramos aquí sobre el buen uso de la libertad cristiana sería relevante para la iglesia de Cristo en todas las épocas y en todas las culturas. ¿Qué debemos hacer los cristianos cuando nos veamos en situaciones similares a estas? Bueno, lo primero que Pablo nos enseña en este pasaje es que el amor debe gobernar nuestra libertad y nuestros derechos. Versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Parece que los corintios en la carta que le enviaron a Pablo le decían: Pablo, ¿cuál es el problema si todos tenemos conocimiento? Y en este caso se refiere al hecho de que existe un solo Dios y que los ídolos que representan a esos dioses no existen en la realidad. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. No hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores supuestos, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo aquí? Que existe un solo Dios y un solo intermediario entre nosotros y Él. En eso estamos todos de acuerdo. Como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que Pablo está diciendo: sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, hermanos fuertes de Corinto. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, ese conocimiento no es suficiente para regular el buen uso de la libertad cristiana. No es suficiente, porque había creyentes en la iglesia que recién habían salido del paganismo, para quienes los ídolos en el pasado eran entidades muy reales. Y aunque estas personas se habían convertido al Señor, su anterior estilo de vida estaba tan entretejido en su aparato emocional que ellos no podían participar de ese tipo de actividad sin que de alguna manera le molestara la conciencia. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora imaginemos a uno de estos creyentes que acaba de salir de ese mundo de idolatría, ver a un hermano de conciencia más fuerte comiéndose un churrasco en uno de estos banquetes. Él no se siente seguro en su conciencia de que puede participar de ese tipo de cosas, pero alentado por la conducta de este otro cristiano, él decide hacerlo, y al hacerlo está violando los dictados de su conciencia. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14. Así que la conducta de estos miembros fuertes de la iglesia podía estar propiciando a que estos hermanos débiles violaran su conciencia. ¿Qué debían hacer los miembros de la iglesia en Corinto que tenían una conciencia mejor informada? Ellos debían considerar seriamente el impacto que su conducta podía tener en la vida de otros. En otras palabras, ellos debían darle preeminencia al amor por encima de su propia libertad. Versículo 8.
Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad, y el texto dice literalmente, mirad que este derecho vuestro no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y por si acaso, la palabra perderse allí significa literalmente destruirse. Yo no creo que Pablo está hablando aquí de que la salvación se pierde, más bien es en contraste con la palabra edificar. O sea, tú estás supuesto a edificar a tus hermanos, tú estás supuesto a ayudar a tus hermanos a crecer en gracia, pero lo que estás haciendo es estimulándolos a que su vida espiritual se destruya, a que ellos sufran daños considerables en su vida espiritual. Eso es falta de amor. Sigue diciendo Pablo, versículo 12: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es verdadero cristianismo. En otras palabras, el amor debe gobernar nuestra libertad. El amor debe gobernar nuestros derechos. Es por eso que Pablo dice en el versículo 1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No es que haya nada malo en el conocimiento. No, hermanos, no hay nada malo en el conocimiento. Pero ¿saben qué? Si bien es lamentable que una persona carezca de conocimiento, es una tragedia que carezca de amor. ¿Saben por qué? Porque el amor es lo que edifica. Dime hacerle una pregunta: ¿qué produce el conocimiento sin amor? Produce soberbia, produce arrogancia. Otra pregunta: ¿y a quién nos parecemos más cuando estamos actuando con arrogancia? ¿A Cristo o al diablo? El conocimiento envanece, el amor edifica. Una persona que realmente está creciendo en conocimiento tiene dos características que lo identifican. La primera es su humildad. Versículo 2: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Una de las cosas que sabe el que verdaderamente sabe es que no lo sabe todo, y precisamente por eso es una persona humilde. Búscate a una persona que cree que lo sabe todo y has encontrado a un ignorante. Así que una de las características que tiene la persona que verdaderamente está creciendo en conocimiento es humildad. Pero por otro lado, la otra característica que tiene una persona que verdaderamente está creciendo en conocimiento es amor a Dios. Amor a Dios, versículo 3: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Por qué Pablo dice eso aquí? Por una razón muy sencilla: es imposible conocer a Dios y no amarlo. Así que en el caso de una persona que verdaderamente está creciendo en el conocimiento de Dios, será humilde y amará a Dios. Así que no es la cantidad de conocimiento teológico que tengamos lo que determina si en verdad conocemos a Dios. No, lo que verdaderamente determina si nosotros conocemos a Dios o no es si lo amamos o no. Ahora déjenme hacerles otra pregunta: ¿qué ocurre con una persona que ama a Dios? Que amará también a todos aquellos que son amados por Él. En primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice el apóstol Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuál es entonces el proceso de pensamiento del apóstol Pablo en este capítulo 8 de primera a los Corintios? Muy simple: el que está creciendo en verdadero conocimiento debe estar creciendo en amor a Dios. Y el que está creciendo en amor a Dios debe estar creciendo en amor a los hermanos. Y el que está creciendo en amor a los hermanos está dispuesto a limitar su libertad por el beneficio espiritual de ellos. Ese es el argumento. Y ahora, para ilustrar esta enseñanza, el apóstol Pablo trae a colación su propio ejemplo en el capítulo 9.
Lo que Pablo está tratando de demostrar en el capítulo 9 es que los ministros del nuevo pacto deben ser remunerados económicamente por aquellas personas a quienes ellos ministran. Sin embargo, por ciertas razones particulares que no vienen al caso, Pablo decidió poner a un lado ese derecho cuando estuvo ministrando en Corinto. Primera a los Corintios capítulo 9 versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y ahora escuchen las preguntas que hace Pablo en los versículos 4 al 6. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, es decir, Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿O es que acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos ese derecho? Pablo dice, no, nosotros tenemos ese derecho. Y luego Pablo usa tres figuras para ilustrar su punto. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En otras palabras, ¿ustedes conocen algún soldado que es soldado de día y tiene que trabajar a medio turno de noche? Dice Pablo, es ilógico pensar en un soldado que es soldado a sus propias expensas. El gobierno tiene que darle todo lo que ese soldado necesita para servirle a la patria. Versículo 7 otra vez. ¿Y quién planta viña y no come de su fruto? Tercera figura. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Tanto el soldado, el agricultor, el pastor de ovejas reciben remuneración por la labor que realizan. Y lo que Pablo está diciendo es: ¿por qué no la habría de recibir el ministro del evangelio? Cuando su labor es tan absorbente, es tan útil, es tan laboriosa como la de cualquiera de ellos, la del verdadero pastor. Ahora Pablo quiere mostrar en su argumentación que sus consideraciones sobre la remuneración del ministro no se basan únicamente en observaciones pragmáticas, sino en la enseñanza clara de Dios en su palabra. Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Hermanos, en la ley de Moisés, Dios hizo provisión para que los hombres no abusaran de sus animales. El buey que trillaba en el campo, que llevaba el trillo, a veces algunas personas le ponían un bozal para que el buey no se detuviera a comer. Y Dios en su palabra dijo: no cometan esa crueldad contra los bueyes. No le pongas bozal al buey que trilla, déjalo comer mientras trabaja. Pero ahora Pablo se pregunta, en otras palabras, ¿no debía aplicarse ese mismo principio al hombre que trabaja en la obra de Dios? Dice en el versículo 9 al final: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Pablo está diciendo: Dios se preocupa porque el hombre cuide de los animales que trabajan para él. ¿Y no debían los creyentes ocuparse de aquellos hombres que trabajan arduamente para el beneficio de sus almas? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De paso, la palabra enteramente, esa palabra significa primordialmente, porque Dios cuidó a los bueyes. Pero Pablo dice: hay un principio humanitario allí más importante, y tiene que ver con el cuidado de los pastores. Versículo 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Lo que él está demostrando aquí es: yo tengo derecho a ser sostenido económicamente por ustedes. Pero ¿sabes qué? Dice Pablo, ¿saben qué? Yo decidí ceder mi derecho. Esa es su argumentación, ese es el peso.
Por amor a ustedes, yo decidí ceder mi derecho. Mis hermanos, eso le costó a Pablo. Sin embargo, dice él, yo lo hice para no poner ningún tropiezo al avance del evangelio en esta ciudad. Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Ven cómo Pablo vuelve sobre el mismo punto una y otra vez? Yo tenía derecho a ser sostenido económicamente por ustedes, pero ¿qué hice yo? Puse a un lado mi derecho. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por eso es que Pablo decía en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que yo todo lo soporto, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Ahora, mis hermanos, y ese es el punto de mi predicación, nosotros debemos vivir de tal manera que no pongamos obstáculos innecesarios delante del mundo que nos escucha. ¿Y saben qué significa eso? Otra vez, poner a un lado nuestros derechos. Poner a un lado nuestros derechos. Nosotros vivimos en una época donde los benditos derechos son enarbolados como algo intocable. Ese es mi derecho. Y tú no puedes poner a un lado tus derechos por amor a otros. Porque si tú no puedes hacer eso, tú deberías cuestionarte si tú conoces a Dios. Por eso dice Pablo en el versículo 19, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Ven la lógica de Pablo? Muy diferente a la de los corintios. Yo sé que yo soy libre, pero voluntariamente he decidido limitar mi libertad. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Y esto lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Estamos viendo el flujo general del pensamiento del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que le está enseñando aquí? Bueno, algunas personas dicen, muy fácil, que para ganar a la gente del mundo nosotros tenemos que más o menos parecernos al mundo. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo vamos a parecernos lo más posible a la gente del mundo para ganar a la gente del mundo. Lo que Pablo está diciendo es cede tus derechos. Cuando tus derechos se interponen con el avance del evangelio, tíralo por la ventana, porque ganar un alma para Cristo es 1000 veces más importante que tus derechos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es el evangelio, mis hermanos. Es la salvación de las almas. Es el cielo o el infierno. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No, nuestros derechos no son más importantes que la vida espiritual de nuestros hermanos. Nuestros derechos no son más importantes que la salvación de los pecadores. No son más importantes. Por eso Pablo decía, yo hago lo que hago para ganar al mayor número posible. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Hasta qué punto nosotros debemos llevar ese principio? ¿Saben hasta qué punto? Hasta el punto de la muerte, si es necesario. Pero antes de llegar a tomar decisiones tan extremas, ¿por qué no comenzamos con las cosas más sencillas? Miren, hermanos, si a nosotros se nos hace difícil venir a 2 cultos los domingos, estar a tiempo a la escuela dominical y estar aquí en el culto de oración, muy difícil que una persona llegue ahí. Ahora, ¿saben cómo se cultiva esa disposición en el corazón? Y ya con esto concluyo. Versículo 24. ¿Saben cómo se cultiva esa disposición? Ejerciendo el dominio propio sobre nuestros deseos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Los griegos celebraban dos grandes competencias atléticas: los Juegos Olímpicos, que se celebraban en la ciudad de Olimpia, y los Juegos Ístmicos, que se celebraba precisamente en la ciudad de Corinto. Estos juegos exigían un riguroso entrenamiento por parte de los atletas que participaban en ellos. Y lo que Pablo está diciendo ahora es que los cristianos tienen que someterse a un entrenamiento similar. Tienen que dejar a un lado todo aquello que pueda convertirse en una dificultad para su vida cristiana y para su servicio a Jesucristo. Por eso es que Pablo dice en el versículo 24: a todos corran de tal manera que obtengan el premio. Lamentablemente, como dice John MacArthur, muchos de los cristianos corintios limitaron seriamente su testimonio porque no estaban dispuestos a limitar su libertad. Se negaron a olvidarse de sus derechos y de esa manera ganaron a pocos y ofendieron a muchos, dice MacArthur. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Lo que estamos preguntando aquí, mi amado hermano, ¿qué tan dispuesto o dispuesta estás a renunciar a tus derechos, a limitar tus libertades, a decirle que no a deseos legítimos, pero que pueden llegar a ser un estorbo para tu devoción y servicio a Jesucristo? Los atletas griegos estaban dispuestos a someterse a una rigurosa disciplina en cuanto a horas de sueño, dieta, ejercicio físico. ¿Y todo eso para qué? Para ganarse una corona de laurel y un momentico de fama. Y nosotros, hermanos, que estamos corriendo para la vida eterna, ¿qué de nosotros, hermanos, que estamos corriendo para la gloria de aquel que dio su vida por ti y por mí? Por eso Pablo concluye este texto diciendo: yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oh hermanos, que el Señor nos ayude a salir de este lugar determinados a seguir corriendo nuestra carrera con tal pasión, con tal energía, que obtengamos ese premio.